Bien, vamos a continuar entonces con este segundo bloque de un taller que comenzamos ayer, al que se le ha titulado Verdaderos Adoradores, diferido en 3 temas que hemos creído en el Señor importante para enseñarlos separados de esta forma. Entender que somos discípulos, que fue lo que vimos ayer. Los talleres, si a ustedes les interesa en algún momento volver a oírlos, si no los han escuchado, van a estar, en algún momento les va a llegar el aviso a las iglesias de que los talleres estarán disponibles para volverlos a oír o compartirlos con quien ustedes lo deseen, ¿de acuerdo? Muy bien. Ayer hablábamos de lo importante que es ser verdaderos discípulos y cómo es que este proceso de nuestro servicio al Señor inicia con ser discípulos. Vamos a volver a leer, si me acompañan, el pasaje con el que estuvimos aprendiendo ayer, que es Marcos 3, 14 y 15. Un pasaje en el que describe cuando el Señor Jesús elige a 12. Preguntaba ayer, ¿escogió a 12 qué? Y cayeron en la trampa, ¿verdad? 12 discípulos. El pasaje no dice que eran 12 discípulos, dice solo 12. La primer postura a aspirar era que fuéramos o seamos discípulos, aprendices del Señor. Y que la palabra discípulos fue usada antes de ser llamados cristianos. La palabra discípulos primero fue acuñada para llamarles así a quienes seguían a Jesús. Y luego ya se les ocurrió la palabra cristianos en Antioquía. Vimos entonces la importancia de ser discípulos. Vamos a ver ahora la importancia de ser siervos. Es una cosa muy diferente. No es lo mismo ser discípulos que siervos. Es una nueva aspiración en nuestro ministerio al que Dios nos ha llamado. Dice Marcos 3, 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Bien, hablamos entonces de que el fundamento del discípulo es estar con Jesús. Ya vieron el principio del pasaje que dice, y estableció a 12 ¿para qué? ¿Para enviarlos a predicar? Eso lo dice al último, lo dice al final. Para enviarlos a sanar, dice al último. Para enviarlos como misioneros, dice hasta el último. Lo primero que dice que va a hacer Jesús es que estén con Él. Importante, ¿verdad? Entonces, el fundamento del discípulo es estar con Jesús. Entendemos que estar con Jesús es estudia su palabra, búscalo en oración, prepárate, pide consejo, busca la sabiduría de Dios, está atento a la enseñanza, etc. Pero también el fundamento del ministerio es el servicio. El servicio. Por eso se llama ministerio. Ministerio en hebreo y griego significa servicio. Dije casi un pleonasmo, ¿verdad? El discipulado es la escuela, el ministerio es la práctica. Tú aprendes a servir a Dios y luego viene la práctica. ¿Han visto cuando nuestros hijos, por ejemplo, yo digo siempre nuestros adolescentes, porque somos una familia de la fe, ¿verdad? Cuando ya estudian un bloque de enseñanzas como lo es la preparatoria o la facultad, los mandan a hacer ¿un qué? Le dicen servicio social, ¿verdad? Las famosas prácticas. Tienen que ir a dar un servicio sin el interés de que les paguen. A veces algunos jóvenes llegan, mira, voy a hacer mis prácticas en aquella empresa y me van a pagar. Qué bueno que te paguen, pero se supone que es un servicio social. Es decir, que no te debe interesar la paga, pero tienes que hacerlo para complementar tu aprendizaje. El discipulado en la iglesia, repito, es la escuela, el ministerio es la práctica. Y todo aquel que quiere llevar de manera efectiva el ministerio, pues dispóngase siempre a aprender. Jamás debemos dejar de aprender, jamás. Si siempre estamos dispuestos a aprender, la práctica en el ministerio siempre será efectiva. Después de que los discípulos, aquí ya les podemos decir discípulos, estuvieran con Jesús, por favor subraya la palabra estuvieran con Jesús, es entonces que compartirían el ministerio de Jesús. Jesús ya traía su ministerio bien planeado. Él pudo haberse ido solo a predicar, a sanar enfermos, a hablar del reino de los cielos, de arrepentimiento, todo lo que venía anunciando Juan el Bautista. Él pudo haberse ido solo, pero quiso escoger a 12 para que lo ayudaran y para que aprendieran de él, para que cuando él se fuera, ellos continuaran. Entonces tenía que enseñar
a un grupo de hombres para seguir sirviendo a la iglesia y para seguir llevando el evangelio. Pero estos hombres no podían ir al ministerio de Jesús si antes no estaban con él. Y serían ministros entonces, serían siervos. Siervo. Y la palabra siervo, en Filipenses 2, cuando dice que el Señor Jesús se hizo siervo, es que se hizo esclavo. De la relación con Jesús surgiría nuestra participación en el ministerio, surgirá. Repito, de la relación con Jesús surgirá nuestra participación en el ministerio. Muchos creen que cuando entran al ministerio su comunión con Dios se va a afianzar. Puede que sí, pero esa no es la regla. La regla es que de una comunión afianzada con Dios va a surgir tu ministerio. Ayer lo dije, se lo repito hoy. No es tu comunión con Dios la que surge del ministerio, es el ministerio el que surge de tu comunión con Dios. Muchos andan de ministerio en ministerio. Ahora voy a servir en maestros. No, siempre no, creo que Dios no me llamó aquí. Ahora voy a ir a la alabanza. No, siempre no. Ahora voy a ir a las misiones. No, creo que siempre no. Y quieren afianzar su comunión con Dios. Mejor afianza primero tu comunión con Dios y sabrás en qué ministerio es en el que Dios te llama a servir. Por eso es importante que los discípulos estén con Jesús para luego a ver a dónde Jesús los manda. Él sabrá a dónde. Nosotros no podemos decirle, Señor, ¿no me quieres mandar a Cancún? Tengo carga por Cancún, Señor. Muchísima. Tengo carga de vivir allá en la orilla, Señor, de la zona hotelera y llevar el evangelio, Padre. Mira cómo estoy llorando. No se trata de nosotros, se trata de lo que Dios nos diga y a donde Él nos manda. ¿Sí o no, mis hermanos? Así que no busques la iglesia que te gusta, busca la iglesia donde Dios quiere que estés y no te muevas de ahí. ¿De acuerdo? De la relación con Jesús surgirá nuestra participación en el ministerio, el cual debe ejercerse bajo la autoridad que también recibiremos de Jesús. La autoridad no se toma, se recibe. La autoridad no puedes tomarla tú. La vas a recibir en el momento en que Jesús lo quiera. Y en esa relación que tenemos con Jesús, vamos a encontrar el momento en el que Él ya nos ha dado autoridad. Aquí comienza el orden divino del que les hablaba ayer, que no debe modificarse. Número 1, estar con Él. Número 2, enviarlos a predicar. Número 3, darles autoridad para sanar y liberar. Muchos cambian este orden esperando que funcione. Lo cambian en vez de 1, 2, 3. ¿Cuál es el 1? Fíjate, ve un poquito mis manos aquí. Número 1, estar con Jesús. Número 2, enviarlos a predicar. Número 3, darles autoridad. Muchos hacen esto, mira. ¿Quieren autoridad? Predicar, no sé con qué autoridad, de dónde la sacaron. Y al último, si se puede, estar con Jesús. Lo voltean todo así. No, hay que volver a voltearlo y es estar con Jesús. ¿Suena poético? Es estar con Jesús el primer paso. ¿Lo hacemos en realidad? ¿Y todo lo que implica eso? Cambian ese orden, es decir, se abalanzan por el número 3, ejerciendo erróneamente el 2 y dejando al último el 1. Ustedes ya los anotaron cuáles son. Se abalanzan sobre la autoridad, medio predican el 2, porque no sé de dónde van a sacar su doctrina, y al último, si hay tiempo de comunión con Jesús la tengo, si no, cambian. Muchos comienzan a ejercer autoridad propia y debido a que no viene de Dios, termina convirtiéndose en autoritarismo. Hasta al Espíritu Santo le dan órdenes. ¿Lo han oído? Espíritu, te ordeno ahora que lo sanes. Te ordeno ahora que lo toques. Te ordeno ahora, Señor, que lo toques. Hasta al Señor le dan órdenes, fíjate nada más. Lo cual corrompe la predicación. Un hombre que le da órdenes al Señor, corrompe la predicación. ¿Qué predica? Entonces todo está volteado. La pregunta es, ¿estarán con Jesús? Pues no lo están. Porque el orden surge del primer paso, de estar con Jesús, y las almas no son liberadas, solo son emocionadas. Y hay un desorden en muchas iglesias, porque no tienen autoridad para sanar y liberar. La autoridad que ejercen es para alborotar a la iglesia. La iglesia solo se emociona, como decía aquella canción de antaño. Solamente te emocionas y no acabas de cambiar, ¿verdad? No basta solo con querer servir, necesitamos sabiduría, necesitamos al Espíritu Santo, de modo que todo lo que hagamos sea para servir al Señor en la iglesia y no a nosotros mismos.
Mis hermanos, para ofrecer al Señor un servicio efectivo, espiritual y humilde que lo glorifique solo a Él, necesitamos ser constantemente discipulados para que podamos aprender a servir. ¿A dónde nos lleva el discipulado? A saber cómo servir. Cómo servir. Dios no busca comedidos, son buenos, son buenos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, no pongas a un neófito. Un neófito es alguien nuevo, alguien que tiene ganas de servir. Pastor, yo quiero servir. Sí, pero primero siéntate a aprender cómo. No te vaya a pasar lo que a Usa, ¿verdad? Que iba bien acomedido ahí. Yo cuido el arca. Rey David, yo cuido el arca aquí, que no se caiga, ¿eh? Y el rey David, sí, cuídala mientras yo dirijo a mis trompeteros. Denle duro. Ta, 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 y empieza la música ahí y el arca jalada por un carro nuevo, por animales. Y los bueyes tropiezan, 1 Crónicas 13, el arca se va a caer y Usa bien acomedido. Yo la detengo, yo la detengo. Y cayó muerto. Cayó muerto. Y David para toda la música, toda la orquesta, dice, hey, ¿qué pasó? Rey David, allá atrás está un hombre que detuvo el arca y está muerto. ¿Quién creen ustedes que era el responsable? Por eso le llamó a aquel lugar Pérez Usa. Aquí murió Usa. Aquí murió el hijo de un amigo mío porque no supe hacer las cosas en el orden de Dios. Entonces el Señor quiere que seamos acomedidos, que seamos solícitos para servir, pero tenemos que aprender a servir. Es de ahí que va de la mano el discipulado con el ir aprendiendo a servir en la casa del Señor. Alguien diría, Julio, pero yo estoy en el grupo de alabanza, no soy predicador, ni tengo dones de sanidad y liberación. Tú estás hablando de estar con Jesús porque los va a enviar a predicar y los va a enviar a sanar y liberar. Yo soy líder de alabanza, yo toco la guitarra, yo no soy predicador ni exorcista. O sea, no, es en serio, no practico el exorcismo, no saco demonios ni nada, no, Dios no me usa para eso. Bueno, si pensamos así, entonces no hemos sido discipulados y corremos el riesgo de estancarnos. Muchos integrantes del grupo de alabanza ignoran el trasfondo de este ministerio al no ser discipulados, ya sea porque no se disponen a aprender o porque no hay discipulado en el ministerio. Y ayer lo dijimos, sin discipulado no hay ministerio. Y el grupo de alabanza solo se enfoca en sacar y ensayar canciones. No, mis hermanos, eso es lo último. Y hay que hacerlo bien, pero es lo último. Las áreas del servicio que Marcos menciona aquí en su evangelio, las cuales son el ministerio de Jesús, son precisamente las áreas que nosotros ministramos cuando estamos en la plataforma ejecutando la alabanza y la adoración al Señor y ante la iglesia. Fíjense, Jesús llamó a los 12, ¿para qué? Número 1, estén con Él. Nuestro servicio de alabanza y adoración, nuestros cantos y nuestra música deben provenir de una comunión personal con Él, de modo que al ministrar ante la iglesia, nuestra adoración, sea inspirada a estar con Jesús también y a vivir una comunión con Él. Y nosotros inspiremos a la gente a estar con Jesús. Nuestra alabanza debe inspirar a la gente a buscar a Jesús. Entonces, ¿estamos ejerciendo el ministerio que Jesús está mencionando aquí en Marcos? Sí, sí. Somos elegidos para estar con Él y traer a otros para estar con Él. Número 2, dijo Marcos, para enviarlos a predicar. Todos los cantos con los que ministramos a la iglesia deben ser bien entendidos primeramente por nosotros, compuestos y cantados sobre la Biblia como base, porque cuando ministramos en alabanza a la iglesia, proyectamos la palabra de Dios hacia la gente, les predicamos. ¿Sabías que cuando tú cantas alabanzas estás predicando? Hace mucho, cuando yo comenzaba en mis pininos de servir al Señor en la adoración, había un canto que tal vez algunos de ustedes se van a acordar, todos los que son del patriarca Chuy García para acá. Se van a acordar. El canto decía así: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, tirirí. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, llévame. No me acuerdo cómo terminaba. Tócame, límpiame, heme aquí. Gracias, pastora Delia. ¿Saben que la primera vez que oí esa canción no le entendía nada? Nada. Yo nomás la cantaba. Llévame al lugar,
Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. ¿Santo o santísimo, pues? ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay allá? ¿Y qué es sacerdote? Yo no entendía. Me empezaron a enseñar el sacerdocio hebreo. Y luego leí Hebreos, donde viene todo lo que explica el escritor a los hebreos acerca del sacerdocio levítico. Y lo entendí la canción. Y la entendí, y cada vez que la cantaba era un estar ahí. Híjole, ¿o no, pastora Delia? Estás cantando una letra como esa, y luego aparte me pregunté a mí mismo, ¿quién escribió esa canción? Un estudioso de la Biblia, un estudioso del sacerdocio. ¿Sabes que cuando cantamos le estamos predicando a la gente? Tú dices, pastor, yo no soy predicador, yo canto alabanzas. Pues eso hacemos. Predicamos el evangelio. ¿Sabes cuánta gente se convierte mientras tú diriges alabanza? Estás cantando una canción como avívanos, envía tu fuego, que seamos el pueblo, tu salvación de Habacuc. Y hay alguien abajo ahí, y el Señor lo toca, y empieza, ¿qué es esto? Yo quiero volver a venir. Ya el Señor lo tocó, no es por lo que tú cantaste. Te pregunto, ¿predicamos o no la palabra? Predicamos, somos los directores de alabanza, los cantores, los músicos, somos predicadores. Estamos predicando el evangelio en nuestras alabanzas. Y número 3, darles autoridad para sanar y liberar. Nuestro llamado a servir en la alabanza, mis hermanos, va mucho más allá que cantar o tocar un instrumento. El Señor quiere que seamos mediadores. Eso es un sacerdote, un pontífice, hacedor de puentes en latín, de sus milagros en medio de la alabanza. Que cuando tú estás dirigiendo alabanza, alguien fue sanado. ¿Crees que puede suceder o no? Entonces, ¿no nos está dando autoridad Jesús para salir, sanar y liberar? Claro que nos la está dando. Pero tú piensas que solo tocas y cantas. No, mi hermano, eres un instrumento para realizar el ministerio de Jesús. Así es, para que Él realice sus milagros en medio de la alabanza, porque dice el Salmo 22 que Él habita en medio de la... Y si Él está, ocurren cosas mientras cantamos. Él habita ahí y quiere manifestarse en medio de su iglesia. ¿Y sabes cuál es uno de los medios por los cuales Él se manifiesta poderosamente para sanar y liberar? La alabanza. Por eso nuestra ministración de alabanza requiere la autoridad del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren la autoridad del Espíritu Santo aquí? La requiere, de modo que pueda ser el medio de las promesas y milagros de Dios para la iglesia. Tú y yo somos un medio. Nuestra alabanza es como un sacerdocio que trae la administración de Dios a la iglesia de Dios. ¿O creías que el tiempo de la alabanza tiene solo que ver con cantos? No, es mucho más allá. Ya lo sabemos, pero hay mucho más todavía de lo que ya hemos aprendido. Tiene que ser un tiempo en el que el poder de Dios se manifieste sobre la iglesia, igual que el poder de Dios se manifestaba cuando Jesús iba y multiplicó los panes y los peces y sanó a aquellos enfermos y sus discípulos detrás de ellos, aprendiendo a servir para un día realizar esa tarea. Así es, y claro, llega Pedro a la puerta del templo y está el paralítico ahí, ¿no? Y le dice, ¿tienes algo que me des? ¿Qué tienes para dar en tu alabanza? ¿Qué es lo que ofrece tu alabanza a Dios? ¿Qué le ofrece a la gente? ¿Solo la entonación de canciones? ¿Solo una buena realización o ejecución musical? ¿Qué le ofreces a la gente? Está así, mira, como el paralítico en la puerta del templo. ¿Me das algo? Y Pedro se paró, no le sacó la vuelta así, ¿verdad? O le dijo como al que limpia los vidrios, no gracias, no gracias. No, se detuvo. Y yo creo que volteó la cabeza así, dijo, no tengo oro ni plata, no tengo cosas materiales, tengo algo que viene del cielo, ¿lo quieres? No tengo un piano, no tengo una guitarra, no tengo una voz para cantar, tengo algo mejor, ¿lo quieres? Lo que tengo te doy. Mira nomás a Pedro. Lo que tengo te doy. Juan, tráete la guitarra. No. Esto te doy. Y empezó a componerle una canción al paralítico ahí. No. Paralítico, no. En otro tono, súbele Juan. Que se sienta más contento y entienda que es la voluntad de Dios que esté así. Y que se vaya a su casa más contento porque no puede caminar. A ver quién le ayuda a cargarlo. No, quisieron ir más allá. Más allá. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Y ocurrió el milagro. ¿Y qué hizo? Ayer nos hablaba el pastor Chuy de eso. Se metió cantando, saltando, brincando. Yo cantaré como David. Se metió hasta el fondo del templo y todos viéndolo ahí. ¿Qué le pasa?
Eso puede ocurrir en la alabanza, ¿sabías? Yo lo creo y lo quiero. ¿Ustedes también? Comunión, palabra y autoridad para sanar y liberar. Resumido en lo que Marcos enseña. Repito, comunión, palabra y autoridad para sanar y liberar. Esto debe haber en nuestro tiempo de alabanza, en nuestra vida personal, primeramente. Porque somos ministros de alabanza, servimos al Señor y a nuestros hermanos. El verdadero ministerio comienza al bajar de la plataforma. Estamos hablando ahora de verdaderos siervos. El verdadero servicio, eso es servicio, ministerio, comienza al bajar de la plataforma. Si procuramos ser solo buenos músicos y cantores, no les serviremos mucho al Señor. Y ahora vaya que sí aplicamos el servir, ¿verdad? No le sirvo al Señor. No le sirvo para nada si no comienza mi ministerio al bajar de la plataforma, ni a mi iglesia tampoco. Dice Marcos 3:14 nuevamente, la segunda parte, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y dice, lo voy a subrayar, y para enviarlos. ¿Sabías que de la palabra enviar viene la palabra apóstol? Apóstolos en griego significa enviado. Y hay un paréntesis, por lo menos en la concordancia James Strong, que dice enviado y dice específicamente por Jesucristo. Por eso Pablo se atrevía a decir, soy apóstol de, siempre lo decía. Él no decía solo apóstol y ya. Él decía, soy apóstol de Jesucristo, es decir, soy enviado. ¿Qué significa ser enviado? Atender un mandato, atender una instrucción. Ve y trae esto, ve y haz esto. Ve, viene del verbo ir. Ir. Jesús dijo, id y predicad a todas las naciones. Somos enviados. Jesús prepararía a aquellos 12 para enviarlos. Enviarlos entonces es un factor que implica obediencia. Esta acción de ser enviado por Jesús implica por un lado entonces obediencia hacia el que lo envía y por otro lado entrega hacia aquellos a quienes fue enviado. El Señor te envía a un lugar a hacer algo, tú vas a saber, si no es que ya sabes qué, Él te lo va a decir, yo no, ni nadie más. El Señor te envía, si tú obedeces para hacerlo, vas a agradar al que te envió y vas a bendecir a quienes Él te envió. Eso hace un ministro de alabanza, eso hace un ministro de Dios en cualquier área de servicio. Obediencia y entrega, dos acciones que resumen perfectamente a un verdadero siervo de Dios. Obedezco al que me envió, me entrego a quienes Él me envió. La disposición a servir es una cuestión que tiene que ver con el carácter. Para tener siempre una actitud de servicio, primeramente el carácter debe de ser formado, moldeado a la imagen del maestro del servicio. El maestro del servicio. Mateo 11:29 dice lo siguiente, llevad mi yugo sobre ustedes, es decir, la carga que yo llevo, también llévenla ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas, para vuestras, decía él, las nuestras. Bien, mis hermanos, miren, la mansedumbre es gentileza de carácter, y por implicación es humildad, y es sin duda la plataforma del servicio, la humildad. Yo tengo una frase que el Señor me hizo sentir hace un tiempo, y es la siguiente, con humildad todo se arregla. Con humildad todo se arregla. Piensa en un problema, el que quieras, de cualquier índole, es más, hasta legal. Como les hablaba Pablo a los Corintios en 1 Corintios 6, ¿se están demandando entre ustedes? Porque uno le debe la renta y el otro no le quiere pagar, y ya se demandaron allá en las cortes, allá atrás del Teatro de Degollado, ¿ya fueron a meter una demanda? No, ¿por qué hacen eso? Ustedes son sabios para saber qué hacer en momentos así. No son humildes para perdonarse, y dice Pablo, para soportar el agravio. Mejor soporten el agravio. Humildad, mis hermanos. Con humildad todo se arregla. Piensa en un problema difícil y luego dite a ti mismo, ¿se arregla con humildad? Sí, cualquiera. En el matrimonio, el esposo humilde arregla cualquier problema con la esposa. En los juzgados, cualquier cosa, sí, yo pago la multa, ¿me corresponde? Yo la pago, humildad, se arregla. Jesucristo arregló nuestro mayor problema con su humildad, irnos al infierno. Se dejó arrestar, se dejó clavar, porque a Él no le quitan la vida, Él la da. ¿Sí o no? Con humildad
todo se arregla. La humildad es la plataforma del servicio. No nos gusta que nos hagan ver que tenemos que ser humildes. El título de siervo comenzó a ser usado a finales del siglo pasado como camuflaje para cubrir intenciones como la manipulación, el autoritarismo y una muy particular, la megalomanía. ¿Qué es la megalomanía? Se define en psiquiatría como la sobreestimación delirante de las propias capacidades, delirio de grandezas, convicción irracional de la propia riqueza, fama o poder. Esto produce un deseo descontrolado de buscar ser reconocido y conocido. YouTubers. Sabemos que un discípulo aprende todo de su maestro. Hay maestros cuya visión consiste solo en llegar a lugares de mando y autoridad, y sus discípulos terminan deseando lo mismo. Yo leí hace un momento en la predicación de aquí del Auditorio Mayor lo que los fariseos hacían. Discipulaban a otro joven que lograban agarrar, a un adepto, para que también fuera fariseo. Vente, éntrale con nosotros, mira, aquí hay poder, aquí hay fama, aquí hay control, aquí vas a vivir bien. Y dice Jesús, ustedes lo convierten a ese discípulo en un hijo 2 veces más hijo del infierno. O sea, lo hacen peor que ustedes. Porque la mirada del hombre es escalar hacia arriba. La mirada de Cristo es descender de su trono, que no hay un lugar más alto, hacia abajo a la condición del hombre. Pocas veces tenemos en mente eso a la hora de querer triunfar. Queremos pisotear a todo el mundo, los seres humanos, para llegar a la cima. No nos importa quién pisotear. A Jesucristo lo pisotearon para que nosotros llegáramos al cielo. Él bajó a lo más bajo para que tú y yo subiéramos a lo más alto. Él es el Hijo del Altísimo, tú y yo somos los bajísimos. ¿Verdad que sí? Y debemos permanecer en nuestra postura. El rey David decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tengas memoria de mí? Del hombre, ¿quién soy yo? Soy polvo. Jesús, enseñando una lección a sus discípulos en Lucas 22:27, dijo lo siguiente, ocurrió lo siguiente, Lucas 22:27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? ¿Y qué dijo Jesús? Mas yo estoy entre vosotros como el mesero. El mesero. Eso es el que sirve, el mesero. ¿Te imaginas a Jesús sirviendo el cordero en la cena de la Pascua? Cortando los trocitos de carne. ¿Y de cuántos quieres, Pedro? ¿Te gusta esta parte del cordero? No, Señor, dame piernita, por favor. Ahorita iba y le cortaba y con su delantal aquí. ¿Se lo imagina? A Jesús como mesero. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué onda? Es importante aprender a servir, mis hermanos. Es muy importante. La palabra servir aquí viene de diaconeo, diácono, lo que nos decía David Guevara, es una palabra que sorprende, ¿verdad? Pero es un ayudador. Servir significa realizar una labor en beneficio de otros. Significa entonces que al servir, el beneficio propio no es importante. ¿Han oído hablar de la palabra autoservicio? Cuando vamos a Walmart, cuando vas al Chorriana, autoservicio. Hacer un beneficio propio. Tú te sirves para ti solo, tú echas lo que quieras a tu carrito. Tú agarras, te sirves. Eso es autoservicio. ¿Qué significa entonces servirse de los demás? Beneficiarse con las acciones de los demás. ¿Y qué significa abusar de los demás? Beneficiarse a costa de otros. Ahí va la escala, carnal. Autoservicio, me sirvo a mí mismo. Servirme de los demás, beneficiarme con las acciones de otros. Y abusar de los demás, beneficiarme a costa de otros. Así es, mis hermanos. Normalmente en cualquier empleo secular, el empleado entonces va a aspirar a puestos más altos, a posiciones de mando. En el servicio a Dios es totalmente contrario. Ayer, una hermanita con la que platicaba yo al final, yo le compartía a ella, según el comentario que me hacía, yo le decía, mira, ¿te fijas que cuando Jesús estaba ahí en la última cena, dice el pasaje que todos comenzaron a discutir quién sería el mayor? ¿Se acuerdan? Oye, ¿y tú ya sabes quién va a dejar a quién va a dejar Jesús? No, ¿y tú sabes? No, pregúntale a Santiago. Oye, Santiago, ¿tú sabes a quién va a dejar Jesús cuando se vaya? No, pues yo creo que a Pedro, ¿no? No, Pedro, ni quién nada. Ya le dijo, cállate, Satanás, 2 veces, imagínate. No, ¿tú a quién crees? Y mientras ellos empezaron a cuchichear eso, Jesús con su oído empezó a verlos, empezó a voltear a verlos.
Y todos discutiendo eso. Entonces, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el machín aquí? ¿Quién va a mandar? Y Jesús se levanta tranquilo, los deja así hablando solos, se separa así sin hacer ruido, se va por un balde, una toalla, se amarra la túnica, se inclina en el piso, las rodillas ahí en la tierra, y fue con Pedro y le echa el agüita a Pedro. Y Pedro, no, yo pienso que a mí me va a dejar porque, ay, ¿qué es esto? Y le empieza a sentir el agüita fría en los pies, discutiendo que él iba a ser el mayor tal vez, siente el agua fría en los pies. Y le dice, Señor, ¿qué estás haciendo? Te estoy lavando los pies. No estés discutiendo si vas a ser el mayor, no. No estés discutiendo quién va a quedar en mi lugar. Ponte a servir. Que el Señor después les va a decir. ¿Y quieres que te diga lo que dice en la Biblia? ¿A quién dejó encargado cuando Él ascendió a los cielos? ¿Quién de ustedes sabe a quién dejó Jesús? ¿A quién le dijo? Tú, aquí con la espada así. A nadie. Los dejó que se agarraran de las greñas entre ellos. Y lo hicieron. Pero empezaron ¿y qué les quedó hacer? Vamos a orar. Pónganse a orar y a pedir que el Señor los guíe. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él empezará a decir quién tiene la capacidad para mandar. Pero ahorita no estén pensando en eso. Pónganse a servir. Y les dice, ¿ven lo que acabo de hacer? Y le lavó los pies a todos. ¿Ven lo que acabo de hacer? Háganlo entre ustedes mismos. No estén discutiendo. ¿A poco lo pusieron de líder de alabanza? La verdad yo creía que a mí. ¿O tú qué piensas? No, pues es que no sé qué va a pasar aquí ya, la verdad, con este líder. Y peleándose por un lugar. No hagamos eso, mis hermanos. Mejor cuando te lleguen aires, o a mí cuando me lleguen aires de grandeza, mejor ve por tu toalla y por el balde. Deja el estuche de la guitarra y tráete un balde. Y le dice al líder de alabanza, ¿y ahora tú qué traes? ¿Por qué no traes la guitarra? No, pastor, me traje el balde y la toalla. Ya me cansé de estar peleando con mi carne. Mejor, pastor, siéntese, pastor. Le voy a lavar sus piececitos. Y voy a hacer lo que usted me diga. Qué glorioso sería ese día, ¿no? Ese día glorioso del Padre, donde todos hiciéramos eso. Es posible. Teniendo el más alto lugar, Filipenses 2, 5 al 8, cuando gustes leerlo, Cristo descendió a la posición más sencilla y humilde, por obediencia al Padre, a la condición de humano, por amor a nosotros, pero además se hizo esclavo. Siervo es esclavo, ahí en Filipenses 2, doulos, no diácono, doulos. El maestro del servicio, comenzando a discipular a los que servirían junto con él. Y dice Marcos 3:13, Marcos 3:13 dice, y después subió al monte y llamó así a los que él quiso. La palabra quiso aquí es, él los escogió, los determinó, le gustaron. Esos son los que le gustaron. Bueno, si tú le gustaste al Señor para servirle, ponte a servirle entonces, porque para eso le gustaste. ¿Han oído la frase mexicana, para eso me gustabas? Pues para eso le gustamos al Señor. La palabra quiso es los que le gustaron. Haber visto a Mateo así de lejos, este tiene buen porte. Y luego haber visto a Pedro ahí en la barca, este tiene brazos fuertes. Claro que lo físico no contaba, pero les echó el ojo, ahí hay algo, ahí en Pedro, ahí hay algo. Y el Señor los escogió a los que le gustó. No hay que decepcionarlo, mis hermanos. No hay que decepcionar al Señor, por favor. Todos estos sinónimos del verbo querer, escoger, preferir, desear, inclinarse alegremente. Fíjate qué hermoso. Escogió a los que Él quiso, es decir, hacia los cuales se inclinó alegremente. Ha de haber estado sonriendo Jesús cuando vio un montón de peces en la barca de Pedro. Creo que se estaba riendo así riéndose ver a Pedro jalar los peces así. Y ya volteó Pedro y se inclinó a él, ¿verdad? Señor, no soy digno de estar aquí. ¿Quién eres? ¿Y estos peces de dónde salieron? Y, sígueme, Pedro, sonriendo. ¿Se imaginan la cara de Jesús? De ver la sorpresa de Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Dice aquí, escogerlos alegremente. Nos escoge alegremente porque Él cree en nosotros y Él mismo intercede por nosotros. Jesús cree y espera firmemente de nosotros, mis hermanos. Un fiel discípulo, un buen siervo, un verdadero adorador. Eso espera de nosotros. No aspires a lugares altos, eso déjaselo al Señor. No estudies para ser pastor, para eso no se estudia la Biblia. Hay que estudiarla, no me entiendan la frase mal, ¿eh? No. Estudias para ti, para aprender a ser como Cristo. Para eso se estudia la Biblia, para que seas como Él. Él es la aspiración. El estudio no es para que seas pastor o líder de alabanza o apóstol.
No, se estudia para nosotros, se estudia para servir. Para eso se estudia la Biblia, para servir. Te gradúas de siervo inútil. Ese es el máximo título en el aprender la palabra, de ir y tomar el balde y la toalla para lavar los pies de los demás. Coré. Quiero cerrar con la historia de Coré rápidamente y algunos pequeños aspectos de lo que él hizo muy rápidamente. ¿Ustedes saben quién es Coré? Coré, un levita. ¿Sabían que era levita? ¿Y quiénes eran los levitas? Jesús escogió a 12. Los levitas eran a los que el Padre escogió para servirles más, para vivir frente a la puerta del tabernáculo. Para vivir ahí. Coré menospreció el llamado al sacerdocio y buscando ejercer una autoridad propia, él se paró y dijo, impulsado por dos amiguitos, por dos amiguis que tenía, ¿verdad? Se llamaban se me fue el otro, no lo tengo anotado. ¿Perdón? Sí, ellos son. Él menospreció el sacerdocio buscando ejercer una autoridad propia sobre la autoridad puesta por Dios, que era Moisés, por lo que rechazó la enseñanza que lo llevaría a ser un siervo verdadero ante el Señor y ante su pueblo. Fíjate lo que le dijo Moisés en Números 16:9, y vamos al final ya. Cuando él se levantó con su séquito, más de 250 hombres que votaron junto con él para que derrocara a Moisés y hacer lo que él quisiera, porque fue y le dijo a Moisés, no solo tú eres santo, es decir, no solo a ti Dios te escogió. ¿Quién te dijo? No solo tú y Aarón son los meros aquí, hay muchos que tienen capacidad de dirigir, Moisés. No, hay muchos aquí. Entonces, y Moisés pues se quedó callado, ¿verdad? Y le dijo, ponte a orar, Coré, enciende tu incienso, enciéndelo hasta la mañana, y que el Señor diga quién es santo, quién es suyo, y hará que se acerque a él. Lo mismo que Marcos. El Señor dirá quién es santo, Números 16, ahí lo vas a leer, quién es suyo, y hará que se acerque a él. ¿Quién es el que llama para que te acerques? ¿Quién es el que santifica y quién dice a quién perteneces? El Señor. Moisés le dijo eso a Coré. Coré no encendió su incensario, Moisés sí, lo mandó llamar, y a duras penas fue Coré para responderle, traigan a Coré por favor, quiero hablar con él, quiero convencerlo, porque Moisés era humilde, era manso, Coré, te va a caer el chahuizle, Coré, agarra la onda antes de que tiemble, Coré por favor. Y miren lo que le dijo en Números 16:9, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Cuál es la frase especial en este versículo, mis hermanos? ¿Os es poco? ¿Te parece sencillo que Dios te haya hecho levita? ¿Te parece sencillo que Él te esté llamando a servirle? ¿Se te hace poco? ¿Se te hace poco que Él te haya dicho, que el Señor te haya dicho, toma ese balde y esa toalla y lávale los pies a todos? ¿Te parece poco eso? ¿Te parece poco que Jesús diga, no voy a nombrar a nadie como líder, todos se deben de lavar los pies unos a otros? ¿Te parece poco eso? ¿Te parece una filosofía hueca y poco triunfante? ¿Eso me lleva al éxito, Señor? No se trata del éxito, se trata de hacer el ministerio bien. Ponte a lavarle los pies a los demás, por favor. No, Señor, yo no esperaba eso, Señor. Yo pensé que nos ibas a llamar para, así, algo grueso, algo de un partido político, así de ir, de proclamar en la tierra quiénes somos. Somos tardos para entender, mis hermanos, que servir es el camino, que servir es la senda. Y el final de esa senda, porque por cierto es de subida, lleva a un monte que se llama la Calavera, el Calvario. Ahí termina la senda del servicio, en la Calavera. No termina en un podio, con medallas, con títulos en la pared. Yo prefiero los títulos que me dan mis hijos, así con crayones, los pongo en la pared. El mejor papá del mundo, el día del padre, ¿verdad? Yo prefiero esos títulos, por como ellos me ven que los atiendo, a poner en mi pared qué doctorado he logrado, qué maestría. Está bien, eso no está mal, está bien. No digo que esté mal, no critico eso, está muy, muy bueno. Pero ¿cuáles son los títulos que te levantan a ti, que te llevan a servir? El llamado a ser discípulos y siervos del Señor, mis hermanos, es el llamado eterno por excelencia, el más honroso, y debemos tener cuidado de no menospreciarlo. Que no nos digan como a Coré, ¿te parece poco, Coré? ¿No entiendes? Coré cruzó los brazos y dijo, pues yo sigo igual, Moisés. Bueno, Coré, está bien, haz lo que quieras. Y ustedes saben lo que pasó.
La tierra tembló. Coré salió de su tienda con su esposa y sus hijos, y a todos se los tragó la tierra. Dime tú, ¿qué culpa tenía su esposa y sus hijos? ¿Qué culpa tenían? ¿Sabes lo que le pasa a un hombre orgulloso que no le gusta servir? Además de quedarse sin el ministerio que Dios le quería dar, afecta a los suyos que van detrás de él. Si somos humildes, mis hermanos, si somos humildes y siervos, nuestra familia es bendecida, porque la obediencia trae bendición. Pero si somos tercos, orgullosos y renuentes a servir, los nuestros son afectados. La tierra se tragó a Coré junto con su esposa y sus hijos. ¿Qué culpa tenían ellos? Pero la humildad bendice a todos los que van detrás de nosotros. El camino de Jesús, Él lo marcó con cada gota de sangre que derramó, rumbo al Calvario. No sé con cuánta sangre llegó al Calvario. ¿Medio litro? ¿1 litro? Ya se desmayaba, ya estaba todo morado. Y con esa sangre marcó el camino. Allá vamos todos. ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. No dijo toma tu piano, toma tu guitarra, toma tu micrófono. Toma tu cruz, afina tu vida. Vamos a orar, mis hermanos, porque en este llamado a ser siervos hay una parte sublime que debemos atender, y es tu respuesta y mi respuesta al Señor. ¿Quieres dársela? Dásela junto conmigo. Dale una respuesta al Señor, por favor. Si tú en tu iglesia no has tenido una actitud de siervo, si te ha interesado o te ha pasado por la mente querer buscar un lugar de mando o que te reconozcan, pastor, ¿cuándo me va a poner a cantar? Pastor, ¿cuándo me va a poner a dirigir? Pastor, ¿cuándo? Mientras el Señor te diga cuándo, no sueltes el balde y la toalla y lávale los pies al que tengas enfrente. ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo estás? A mí me gusta tanto el servicio que hacen los sugieres en las iglesias. Las caras sonrientes y hermosas. Buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Buscas una silla? Y te dicen dónde sentarte. Recogen las ofrendas y están al pendiente de llevar un agua, de acercarte a la silla. Eso es tan hermoso, mis hermanos. Jesús dijo, yo estoy entre ustedes como el mesero. El mesero. No soy el mayor. ¿Quieres servirme? No lo tomes en poco el llamado que te he hecho. Te he hecho un llamado a servir, pero a tener un corazón de siervo. Señor, esta tarde te damos gracias que tu palabra nos confronta en las cosas sencillas de tu palabra, pero que nosotros complicamos con nuestro orgullo, nuestra forma de ser y de pensar. Señor, que ya no compliquemos las cosas, que aprendamos a obedecer, que aprendamos a atender a los demás, a ver por los demás. ¿Qué le falta a mi mamá? ¿Qué le falta a mi papá? ¿Qué le falta a este hermano? ¿Qué le falta al pastor? ¿En qué te ayudo, pastor? ¿En qué te sirvo? ¿Te ayudo? ¿Necesitas ayuda? Yo te llevo, yo te traigo, yo te lo compro. Eso, mis hermanos, es un olor fragante delante del Señor, porque es lo que Jesús dijo. Eso es lavar los pies de los demás. Y Jesús dijo, hacerlo vosotros entre ustedes. Hagan eso. Él no dijo, busquen ese lugar que yo les voy a dar de apóstoles. Él no dijo eso. La instrucción única que dejó después de que fuéramos a predicar el evangelio a toda criatura fue: ámense los unos a los otros y lávense los pies los unos a los otros. Que encuentren en ti un siervo, mi hermano, que encuentren en mí un siervo, un esclavo por amor a quienes están cerca de mí en la iglesia, en el ministerio. Que encuentren un siervo. Y te vas a dar cuenta, cuando tú te apliques a servir, a ser un esclavo del Señor y un siervo de los demás, te vas a dar cuenta del descanso que hallarás para tu alma. Hallarás descanso para tu alma cuando aprendas de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos a ser como tú, a ser siervos que desde tu trono descendiste a lo más bajo, a respirar polvo, a usar sandalias, a ensuciar tus pies, Señor, a que fueran atravesados por un clavo, Señor, para que yo tuviera un lugar cerca del Padre. Yo voy a poder sentarme en el regazo de mi Padre porque tú, Señor, te dejaste atravesar por mí y fuiste solo al Calvario. Nadie te siguió, Señor, te dejaron solo. Los siervos caminan solos muchas veces, se quedan solos de hecho, pero Jesús está con ellos para seguirlos impulsando en esa carrera del servicio,
porque es la carrera del Señor. No es carrera al pastorado, al apostolado, es una carrera al servicio. En el nombre de Jesús. Amén.